¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Tangente y estamos en el mes patrio. Entonces nos dimos cuenta que en Tangente no habíamos hecho una reflexión sobre Los este mes, 203 años de los independencia. 203 años de vida. Eso del cumpleaños sí es Sí, un poco cutre, diríamos, en sí. España, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar a hacer un pequeño recorrido histórico, que es lo que nos toca en este programa, solo recordarles que le den al botón de suscribir en las distintas plataformas de redes sociales y demás de Tangente. Ya saben, síganos en YouTube, síganos en Facebook, en nuestras plataformas de podcast y en redes sociales Tangente GT. Ya lo han escuchado. Está aquí conmigo Javier Soria. ¿Cómo está usted? Otra vez la gente quejándose de lo ausente que estás. Bueno, la semana pasada Tangente. estuve un par de veces. O sea, mi voluntad Estuviste en es par. estar aquí lo más... 2 veces estuviste la semana pasada. Sí, es testigo aquí, Josué. 2 veces. Ah, Así mira. que... Pero sí, definitivamente, pues hay que regresar a casa. Yo quería saber si iba a venir aquí, me iba a ladrar el perro. ¿Tú, Sí. Pero bueno, ¿Tú qué sientes estos meses patrios? a la que Digamos. pregunta. O sea, ¿eres de esos guatemaltecos de nada que celebrar? No. ¿O cuáles son las reflexiones que te gusta hacer con respecto a, pues ya más de De hecho, lo que 200 quería años, ¿no? decir es que tenemos pendiente, y eso sí culpo aquí públicamente a Luis y a Arnoldo, de que hicimos una pausa después de que salimos de la Es que parte Arnold se fue de precolombina viaje y todo eso, ¿verdad? con nuestra sección del podcast dedicada a la historia de Guatemala, el pasado presente. Porque obviamente tenemos que abordar el tema de la independencia y como hemos hablado, hemos hecho como una parte primera que tiene un orden cronológico, pero hay efemérides que tenemos que hacer un zoom en el momento en el que se habla de esto. Entonces, queríamos hacerlo sobre la independencia. Vamos a llegar a Pero hay eso. un poco, o sea, Pero a a mí lo sí que me iba con gusta el eso. ritmo tranquilo que está llevando a cabo No, el es presente, perfecto. pasado y presente, ¿verdad? Pero digamos, alrededor del 15 de septiembre habría caído bien, digamos, algunas reflexiones históricas que las vamos a hacer, o sea, sin duda. Pero ¿por qué mencionaba esto? Es porque lo que siento alrededor de cada 15 de septiembre ha ido cambiando con el tiempo. Ya ha ido cambiando a medida que entiendo mejor al país y el proceso histórico. Entonces, yo no soy de esos que dicen no hay nada que celebrar, porque son procesos históricos y una forja permanente de la identidad de lo que es ser un guatemalteco, entre las cuales está el 15 de septiembre, pero no es ni de lejos la única fecha que nos ha moldeado la sociedad como somos. Entonces, centrarlo todo en un 15 de septiembre y compararlo con otras independencias de países y qué significaba una independencia de un periodo colonial en ese momento, yo nunca he sido de todos o nada. O sea, me parece que es más complicado que eso y es una... Incluso, perdón si me paso llevando en las personas, pero es un poco postureta el tema de nada que celebrar y todo eso. Yo creo que hay que hacer preguntas por qué en este país precisamente la independencia se dio de una manera pacífica, entre comillas, no es Sin exactamente así, choque pero digamos sangriento. eso que dice el himno, que no es completamente cierto, porque o sea, está fincado solo en el proceso de la firma de la independencia de España. Claro que aquí corrió y siguió después corriendo sangre antes y después, pero sí hay que hacerse las preguntas, ¿por qué se dio la independencia tal y como se dio? ¿Qué significa hoy en día? Y básicamente a mí la reflexión que hago es, estamos en un proceso de construcción. Luis tiene una frase, dice, estas ruinas, estos escombros de sociedad terminan siendo los cimientos, pero solo pueden ser cimientos si están sentados sobre una base sólida. Y creo que esa base sólida es que tenemos que hacer un pacto como sociedad de que en este país hay un lugar para todos. Y creo que ese es al centro de por qué esta es una sociedad en constante ebullición. Y es porque no hemos construido ese país para todos. Bueno, estamos hablando de construir país, pero de vez en cuando también hay que construir, pues no sé, una pérgola o un escritorio, una sala. Y para eso, todo lo que tenga que ver con carpintería y remodelación, ya saben que tenemos a San Miguel. Pueden visitarlos en la tienda de Sexta Avenida 1227, en la zona 9, o pueden llamar y escribir por WhatsApp al 22 68 0808. 22 68 0808. Cualquier cosa que necesitan
relacionados con carpintería y remodelación, piensen en San Miguel, madera de expertos. El tema también son las implicaciones de alguien que dice nada que celebrar. O sea, ¿qué significa eso de nada que celebrar? O sea, nada que celebrar significa no creo en Guatemala. Y yo creo que es no creo en Guatemala, no solo en la Guatemala presente, sino en la Guatemala futura. O sea, ¿estamos aquí encerrados en estas fronteras, sí o no? Queremos que, dados estos límites que la historia nos puso y que no elegimos, que quizás los elegí yo más que todos ustedes, porque yo vine a este país, ¿verdad?, a vivir, pero Guatemala es la que es, y podemos explorar por qué es lo que es, todo lo que tú quieras, pero estamos condenados a construir algo. Entonces, si acaso nos puede no gustar la versión de Guatemala que existe ahora mismo, pero tenemos que creer en Guatemala para poder construir algo, a no ser que de una vez asumas una postura, que no es algo raro en el mundo, ¿verdad?, de esa no es la construcción territorial, política que yo quiero. Digamos, los independentistas en distintos lugares del mundo, eso es lo que proponen. No, yo no quiero España, yo no quiero Francia, yo no quiero Estados Unidos como lo entiendes, y yo lo que quiero es esta otra cosa. Puede ser desde quiero separarme de Guatemala, que es una postura, insisto, perfectamente válida, y no sé qué tanto en la República de los Altos todavía hay ciertos sentimientos en ese sentido, o a lo mejor ciertos movimientos indigenistas que también puedan proponer algo en esa línea, o la otra opción es que Guatemala no exista, que exista Centroamérica, digamos. O sea, Guatemala no tiene sentido sola y tenemos que construirla pensándolo en región. Una vez que no has tomado ninguna de las dos posturas, bueno, que la celebración sea, o el cumpleaños, entre comillas, sea una excusa para reflexionar sobre lo que está pasando ahora, pero sobre todo dónde queremos estar, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? El tema para mí es que no hay que casarse con una idea de lo que Guatemala es o debe ser. Ningún país funciona de esa forma. Todos los países, todas las sociedades, todas las culturas, las civilizaciones, mejor dicho, necesitan mitos fundacionales, y creo que obviamente el registro histórico ha venido a complicar eso. Es más fácil pensar en términos de leyendas como el Popol Vuh, y de dónde venimos como país, o la leyenda, de hecho, no hay un relato, la leyenda de la tribu, fundacional, digamos, de Aztlán, que baja y funda la nación mexica. O si quieres, la guerra de Troya, incluso antes de la guerra de Troya, cómo se configura Grecia. Es más fácil cuando no había un registro histórico. La batalla de Covadonga en España. ¿Me entiendes? ¿Verdad? O sea, el registro histórico viene a complicarte la forja de las identidades, porque es más complicado sacar un mito fundacional cuando hay facts, cuando hay hechos, siento yo. Sí. No, pero es que ni siquiera se ha construido en Guatemala. Por eso, pero es que es poco tiempo, Daniel, son 200 años Pero en este caso. Y agarra naciones de 200 años, tienen su pero narrativa pero para mí es Guatemala esto. ni siquiera dices, ¿dónde empieza? ¿Cuál es ese momento? No hay, no tienes esa construcción. Cuando el guatemalteco te habla de Guatemala, te empieza a hablar de los paisajes. Esa es la forma. No, y tenemos muy buena comida, y tenemos paisajes, y tenemos naturaleza, y tenemos todo eso, y un himno precioso. Monsiváis hace un divertimento acerca de la forja de las identidades culturales en Latinoamérica. Y de hecho, cuando se detienen en Guatemala es eso, que no existe. O sea, te hace un zoom, por ejemplo, al momento de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y su idea sobre barbarie, civilización, y lo que era el proceso de la forja de la identidad argentina, que sus formas más vulgares podrías escuchar a un Alberto Fernández diciendo que venían de los barcos, por ejemplo, que es una cosa bastante idiota, ¿va? Los argentinos vienen de los barcos. O lo que fue lo complicada que es la Revolución Mexicana, pero que sí está al centro de esa idea de somos... lo ves, por ejemplo, la Plaza de las Tres Razas, ¿verdad? O sea, nosotros somos el producto de este crisol. En Guatemala, ¿qué es, verdad? O sea, es los Tortrix, la marimba, la selección, la mejor cerveza, el mejor ron. Por eso, entre comillas. No es la mejor cerveza. Pero es que te dicen eso. Con perdón. Transdoc, ya saben, es la feria de empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Tendrá acceso ilimitado a hojas de vida,
vacantes, reclutadores, etcétera, pueden escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar la página transdoc.com. Pero es divertido, ¿verdad? Porque es la mejor cerveza del mundo, el mejor ron, y es el segundo himno más bonito. O sea, no sé por qué lo del himno, pero es el número 2 en vez de ser el 1. Ahí les faltó ambición. Una vez me quedé de un aire cuando vi un tuit de una peruana que decía: ustedes también les dijeron que su himno era el segundo himno más bonito del mundo. Cabal. Dije, mierda. Sí. Eso sí, en España no lo tenemos. Pero no tenemos el mejor himno del mundo ni de lejos, ni el segundo ni el tercero. El tema es que esas cosas tal vez tienen cierto calado en una parte de la población guatemalteca de élites económicas, te diría yo, no élites ilustradas, y de clase media, que se traga eso muy urbana. Y es una porción, no es toda esa capa social. Y además creo que está alrededor de la capital. Sacas ese tema de la selección, la marimba, la mejor cerveza, el mejor ron, el cemento mágico que solo funciona aquí, y todas esas cuestiones, y no tienes algo que te termine de articular. Expresiones también, hay mucho alrededor de chilero, y sí, nuestros chapinismos y tal. Y pero entonces, no hay un mito fundacional. Y entonces donde tienes, digamos, esta tensión entre mestizos, entre descendientes de inmigrantes que se han mezclado poco, se han mezclado entre descendientes europeos, y tienes indígenas, es un caldo de cultivo en ese caso para el conflicto. Digamos, no es un caso único Guatemala, porque nos gusta pensar los guatemaltecos que somos un caso único y un glitch en la Matrix. No es así. Las sociedades que son complejas y que son sociedades hechas de civilizaciones y de culturas conociéndose, tienden a ser altamente complejas y volátiles. Entonces, tienes que hacer un denodado esfuerzo para que absolutamente todos quepan y hay una idea en la cual represente y articule, por pequeña y acotada que sea. Y eso creo que no se ha hecho. O sea, aquí, si te das cuenta, permanentemente el tema es imponerse. O sea, desde la resistencia, algunos es me resisto a tu imposición y los otros es avanzar una agenda de imposición. Y cualquiera que salga a ese punto terminamos enfrascados en un juego suma cero. Con un añadido, te haría yo, que es la de la desconexión y el aislamiento. O sea, está feo. Alguno dirá, ¿qué hace un español hablando? Bueno, pues para que tengan también una perspectiva de alguien que conoce bastante por dentro, 17 años ya, pero que en última instancia siempre verá un poquito por fuera a este país. Yo lo que he visto es un país construido desde el centro, cuyas élites estaban preocupadas por una parte muy pequeña de Guatemala, que es la parte fértil y ciertos lugares de infraestructura. Lo demás es paisaje. O sea, lo demás es ir a visitar y qué bonitos son y todo eso. Acabas de parafrasear a un gran sociólogo guatemalteco, a Carlos Guzmán Bocler, que le decía a sus estudiantes frustrados, contado por una estudiante de él, aventajada, quiero pensar yo, mi madre. Bueno. Y me decía, todo el tiempo nos decía a Carlos, recuérdense que esto todavía no es país, es paisaje. Es paisaje. Que lo utiliza mucho Quique Godoy también. Parafraseando a Guzmán Bocler. El punto es, tú tuviste una construcción que dejó a las periferias, y periferias que estaban aisladas del centro, o sea, estaban físicamente aisladas del centro. Las dejaste un poquito solas y abandonadas, porque no te importaban. O sea, ¿quién se iba? Yo siempre tengo la imagen de Ubico con la moto, ¿no? Yendo con la moto él a ver, muchacha, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los problemas de este lugar? Sí. ¿Verdad? Así, sitios recónditos y demás. El gran tema de Guatemala es que los procesos demográficos, económicos, tecnológicos nos han obligado a juntarnos. O sea, la democracia, la descentralización, la urbanización, la conectividad, todo eso, o sea, ha hecho cada vez incrementalmente. La construcción institucional. Después de un siglo XIX que era casi colonial, o sea, realmente esto es siglo XIX es colonia sin madre patria, digamos. Nos desconectaron del cable de España, pero los que estaban se quedaron haciendo básicamente lo mismo a través de instituciones como el Consulado de Comercio y ese tipo de cosas.
Y el siglo XX que empieza a tener, se empiezan a dar como todos estos síntomas de que nos tenemos que encontrar, nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que... Y pues, dices, eso es como encontrarse, como esta película de los signos de que vienen unos extraterrestres. ¿Has visto esa película? ¿Cómo se llama? Es una gran película de Denis Villeneuve que Sí, se llama Arrival. Encuentro, creo que le traducen. Y todo esto, la película es como los símbolos los van traduciendo, ¿verdad? Entonces es un poquito eso, es el encuentro de quién es este animal, ¿verdad? Y uno mira al otro, el otro al uno, y ninguno de los dos sabe muy bien qué son, ¿verdad? Y ese encuentro es el que todavía estamos, creo yo, sufriendo, porque no, como dices, no se han sentado las bases de cómo esas personas van a convivir. Pero fuera de eso, ha habido una construcción súper aislada entre grupos sociales, entre urbano y rural, entre clases altas, clases medias. De hecho, ¿cómo vivimos? ¿No? Vivimos muy encerrados en colonias, sí, en condominios, yendo de un sitio a otro. Tiene una cultura... Yo de control territorial. No he visto una gran diferencia en muchas cosas con respecto a donde yo me crié, que yo soy de Zamora, España. Un sitio muy pequeño, un sitio muy local, muy rural. De hecho, la ciudad donde yo viví tenía 75.000 habitantes, hoy tiene 60.000 porque está envejeciendo y está perdiendo todos los años de población. Pero era un pueblo grandito, ¿verdad? Donde todo el mundo se conoce, donde tú eres, ¿verdad?, el hijo de José Luis y la hija de no sé quién. Y aquí, como son 18 millones, pero como son compartimentos tan estancos, la lógica sigue siendo la misma, digamos. Te conoce a alguien y es como... De hecho, uno como extranjero es muy gracioso porque no te pueden ubicar, ¿verdad? No sé si como tu padre, tu madre, pero yo lo he visto con otra gente que... ¿Y tú? ¿Y dónde naciste? ¿Y qué colegio fuiste? Y ahí... ¿Qué fuiste el mismo año que huevo, no sé qué. Le llamamos aquí. Y es mucho de las abuelitas que están buscando, digamos, esas relaciones de confianza. Sí. Pero porque son sociedades muy pequeñas, claro, muy estándares. Entonces... O muy... ¿qué sería? Muy estáticas en su movilidad social. Sí, muy jerárquicas. Muy jerárquicas. Muy pigmentocráticas, rígidas, sí, ¿verdad? Para entender nuestro país, Guatemala, conviene siempre leer y saben dónde van a encontrar los libros adecuados para formarse en Piedra Santa. Con nuestros amigos de Piedra Santa pueden ir a visitarlos a las tiendas de la Quinta Calle, Zona 1 y a Géminis 10, en Zona 10, o pueden visitar la página piedrasanta.com y allí tienen las recomendaciones del mes. Pueden pedir los libros a través de la página web. En cualquier caso, Piedra Santa, que lleva muchos años siendo un pilar fundamental de la formación de los guatemaltecos, nos puede ayudar a entendernos como nación, no solo nuestro pasado, sino también reflexionar sobre nuestro futuro. O sea, una sociedad donde mi entrada como europeo canchito es mucho más efectiva que la de alguien que viene más moreno, que viene de la clase media urbana. Y ese es, al final de cuentas, digamos, cuando uno se pregunta por qué somos como somos, la parte que contribuyó España a esto. O sea, primero, las visiones simplistas no abonan, sino que te oscurecen el panorama. Aquí no era aquella paraíso bucólico en lo cual las civilizaciones precolombinas se llevaban perfectamente. Eso no es cierto. Esa dinámica nunca existió aquí en Guatemala y es una mentira, es una romantización mayanizante la que algunos utilizan para eso, con una agenda política, que está bien que avancen las agendas políticas, pero también está bien el fact-checking. Y la otra parte no vinieron a romper nada los españoles en ese sentido. Y la otra parte, digamos, de lo que estabas diciendo, yo creo que claramente aquí la construcción del Estado, que es un Estado comparativamente pequeño con otros, incluso en Latinoamérica, es porque el proyecto fue de control territorial. O sea, no es un proyecto de desarrollo, no es un proyecto de construcción de instituciones, que incluso tiene mucha crítica a eso. Llegas y pones tus instituciones como nuevo hegemón y desplazas a las anteriores, un choque violento. Pero digamos que en otros lados se ha hecho y eso se congela de alguna forma. Uh-huh. Y después se absorbe de tal forma que hoy en día ya se mira incluso como orgánico algo que fue violento. Pero aquí ni siquiera era eso. O sea, digamos lo que estabas contando tú, a mí lo que me evoca es una lección magistral que tuve la oportunidad de atender de Diego Vázquez Monterroso, que desde su enfoque, por ejemplo, que él es un experto en pueblos indígenas, uh-huh, y en la historia especialmente, digamos, con todo su acervo antropológico.
Y la otra es, digamos, alguien que tiene una tesis distinta en este caso, que es un marxista como Severo Martínez, con motines de indios. Pero básicamente yo cuando pienso en lo que me estás diciendo es, ahí no, los españoles no invertían mucho en esta tierra, invirtieron comparativamente mucho más en otras latitudes de América. Así es. Y eso lo ves también cuando Woodward explica, por ejemplo, el volumen de comercio que venía. Pero ¿cómo llegaba eso al territorio guatemalteco? Simplemente no llegaba, sino lo que habían eran milicias, pequeñas incluso, discretas, con superioridad tecnológica ya en ese momento, después de inicialmente que no es solo la superioridad tecnológica militar, sino que estamos hablando también del proceso de las enfermedades, cómo se colonizó, que eso básicamente es en toda Latinoamérica. Pero lo que te habla de motines de indios es que lo que había era un juego de gato y el ratón, ¿verdad? Entonces bajaban los pueblos indígenas no sometidos, quechís, por ejemplo, pienso ahorita en Alta Verapaz, y entonces mandabas a la milicia ahí a echarles verga. Ese era el término técnico, es echarles verga, ¿verdad? Subían otra vez a las montañas, se dispersaba. Entonces yo pienso que eso tiene mucha conexión hoy en día. Se ejecutaban unos cuantos líderes, ¿va? Para dejarlos más fragmentados. Piensa en los estados de sitio de Yamatei, por ejemplo. Es muy parecido. Es muy parecido porque comparativamente lo que hemos hecho en términos de Estado es poco, es pobre. Y lo que se piensa hacer en este momento todavía con ese poco control que se tiene del Estado, incluso por parte de este gobierno, es deficitario, ¿verdad? Y es un proceso muy lento. Por ejemplo, creo que tiene una gran iniciativa, en este caso Bernardo Arévalo, con el tema de los caminos rurales. Verdaderamente es una inversión que no la vas a ver en función, digamos, de un retorno de la inversión como lo vería una empresa, pero realmente es conectar gente, movilidad, eso es, detrás de eso tiene que haber dónde están los puestos de salud, cómo llegan esas brigadas después, la educación cómo es, si tiene que ser concentrada en algo, podemos llegar, digamos, con algunas brigadas en avanzada de otro tipo de educación. Hay un montón de posibilidades que se te abren simplemente con conectar el país, y es una agenda que ha quedado dormida por ¿cuántos años? Ahí sí es una crítica que le podemos hacer a la construcción de los españoles de esto. ¿Quiere decir eso? ¿Que somos el producto de lo que los españoles hicieron y sus designios? Yo te diría que no. Eso es un factor apenas. Sí. Y que la culpa realmente, la responsabilidad la tenemos las élites de la sociedad guatemalteca a través de su historia. Estamos hablando de Guatemala y también tenemos que hablar de otro tipo de guatemalteco, que son las mascotas guatemaltecas, ¿verdad? Que también merecen su celebración. Llevamos cuidándoles con Bravecto desde hace ya 10 años. Se están cumpliendo, además de los 203 años de Guatemala, los 10 años en el mercado de Bravecto, y se han vendido más de 95 millones de pastillas en 114 países a nivel mundial. Bravecto para perro dura 3 meses, es desparasitante externo contra pulgas, garrapatas, ácaros, productos de la sarna. Bravecto para gato es desparasitante externo e interno también. Bravecto se ha comprobado en todos estos países, dura más, cuidan a sus mascotas, especialmente las guatemaltecas. Pero esas élites, o sea, no voy a ser yo. Eran unas élites depredadoras, pues. Pero además sí son las élites descendientes de los españoles. Claro. O sea, pero las que se quedaron aquí, orgullo, o sea, una de las cosas que con orgullo, o sea. Una de las cosas que más me sorprendió de escucharle a Rodrigo Vélez una vez en un conversatorio, una discusión que tuvimos, era que venía un barco anual. Sí. O sea, era una colonia hiper desconectada. Igual no era el centro de absolutamente nada. Entonces había Yo te lo cuento Murdo MacLeod, que justo, Rodrigo es un gran curador en ese caso del ensayo político-económico guatemalteco que te explica mejor esta sociedad. Y ese dato es demoledor. Es demoledor. O sea, porque al final no estamos hablando de esos lugares extraordinarios que digamos que la Casa de Indias en España y que la Corona y en general ayudaron a construir incluso la misma identidad española, porque España se veía a sí misma como una hasta de hecho esa es la famosa gran crisis del 98, de 1898, cuando ya se va a Cuba y se va a Filipinas y ya España pierde cualquier tipo de perspectiva de ser una nación imperial o colonial, pero no estaban pensando en Guatemala. ¿Cuáles eran los intereses de España en ese momento en América? Eran puramente pecuniarios y eran metales preciosos. Y este país tenía
pocos metales preciosos que ofrecer en ese caso. Pero yo creo que en otros sitios construyeron mucho más los españoles. ¿Pero dónde empieza? O sea, ¿buscando qué? Sí, obvio. O sea, buscaban el dorado, las minas. Bueno, en principio claro, buscaban después eso te dinamiza y te crea... una ruta comercial, ¿verdad? Y te crea un montón de externalidades. Sí, pero digamos que pero se encontraron con otra cosa, no una ruta comercial, se lo encontraron con claro, recursos, ¿verdad? Pero inicialmente era un saqueo. Entonces, si aquí había poco de eso... no había mucho interés. España era una sociedad agrícola, con suficiente tierra arable y cultivable. Entonces lo que querías era sacar de aquí metales preciosos y se acabó. Y aquí no había, entonces no le prestaron mucho interés. Y ahí sí, las élites descendientes de los españoles y la influencia española que venía una vez al año, ¿verdad? En forma de instrucciones y algún otro español que decía, ahora mando yo porque ustedes... Su sangre se ha quedado un poquito ralita, ¿verdad? Sí. Que es lo que dice Severo Martínez en La Patria del Criollo, ¿verdad? Sí. Pero fuera de eso, claro, construiste una sociedad muy, ¿cómo decirlo? Muy pueblerina, ¿no? Sí. Muy localista. Sí. Y muy de, yo tengo esto y lo demás son extraterrestres. No es una construcción que te pueda llevar a, hoy, digamos, visto históricamente, a una identidad sólida a día de hoy. Pero a mí lo que más me atrae de Guatemala es precisamente eso. Es la posibilidad de hacerlo a partir de ahora. Es que eso es. En vez de bajar los brazos, hay que pensar que aquí las élites actuales tenemos, las diferentes élites, la posibilidad de hacer un país. Y esa posibilidad sigue abierta. Se complica. Por ejemplo, en esta lógica que estamos hablando, el factor del crimen organizado y su control territorial, que también tiene una agenda de control territorial, ellos en este caso es algo peligrosísimo y que debiera entrar en completa colisión con los intereses de llevar el Estado en otras formas virtuosas. Se oponen completamente, ¿verdad? Porque es precisamente rutas de comercio de ilícitos. Pero te abre también la posibilidad de que el resto de la sociedad se articule alrededor de ese otro proyecto donde deberíamos de caber todos. Entonces, como para darle el círculo, ir redondeando nuestra conversación, es a mí que me evoca el 15 de septiembre, posibilidades. Posibilidades, me gustaría mejor entender y creo que tenemos la oportunidad de abordarlo justamente con Arnoldo, con Luis y los invitados de pasado presente, de qué había en la cabeza en ese momento de las élites descendientes de europeos. También creo que hay que hablar un poco más, sobre todo a tenor de lo que sucedió el año pasado, de los movimientos indígenas, el Yacataj de Aguilar y de Zul en Totonicapán, y esa posibilidad de qué estaban pensando en ese momento, cuál era el proyecto verdaderamente, porque uno lo interpreta a raíz de los resultados. Sin embargo, también yo me imagino un montón de gente frustrada en ese momento. No creo que todos simplemente eran, que esa es la visión como simplista, ¿verdad? Era simplemente desplacemos a los españoles para ya no pagar impuestos a la corona y mantenemos el modelo. Claro, eso estaba en mente del clan Aycinena y de un montón de, que tiene expresiones todavía en la actualidad, ¿verdad? Sí, y que claramente no ha cambiado la forma de pensar de sus descendientes. Pero no creo que era la misma que tenían todos. Por ejemplo, miras el proyecto de un Mariano Gálvez y era una cosa muy distinta. Entonces, posibilidades. Bueno, brotes, además de intentos de modernización y de plantear visiones distintas de país, ha habido, por lo menos durante todo el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, yo creo que Guatemala, esto es una visión muy simplista, pero como que le cuesta entender que ya no es colonia, ¿verdad? Pero en la última etapa del siglo XIX y en el siglo XX ya entra en realización y ha habido como estos intentos de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y ya lo que ha pasado demográficamente y culturalmente ya es inevitable. Ya no vamos a tener vuelta atrás, ¿verdad? Y eso es lo que yo siento que muchas veces, ahora que estaba viendo los intentos una vez más de volver a elegir a los mismos tipos de élites jurídicas de la misma manera por parte de los mismos operadores, etcétera, etcétera, que posiblemente consigan, desde luego parcialmente lo van a conseguir, uno se queda así como reflexionando diciendo, es que no han entendido nada. No han entendido nada. O sea, no han entendido que lo que pasó en 2023 es simplemente un síntoma de algo que va a ir creciendo y creciendo.
y que es inevitable que se les desplace como élite política, ¿verdad? Pero esa es la lógica de la evolución al final de cuentas. El que no se adapta, el que no entiende hacia dónde van, el que no tiene la suficiente también movilidad y agilidad para adaptarse con el tiempo, está condenado a desaparecer. En este caso, digamos, tal vez es una visión muy darwinista de la sociedad, pero creo que responde bien. Digamos, si no te adaptas vas a ser desplazado y creo que eso va para las élites en este caso. Y yo sí lo tengo bastante claro a esta altura de mi vida, ¿verdad? O sea, si te dicen que los enemigos del hombre son mundo, demonio y carne, te dice el catecismo, para mí es aincinenismo, fascismo y crimen organizado. Y creo que con eso nos da para construir una agenda país. Un poco laxa, no suficiente, pero tal vez te da para 20 años de sentar las bases y usar esos escombros como cimientos, como dice Luis. Creo yo que especialmente el aincinenismo, ¿verdad? Ah, sí. Porque eso es lo más tradicional. O sea, el fascismo todavía es un movimiento más moderno. Ah, bueno, político, pero es que estamos insertados en la modernidad. O sea, no somos una isla. Pero el aincinenismo es esta idea de mantener el mismo... Y no es solo de los canchitos, oligarcas, ni han parecido. O sea, es como las élites que han intentado y han sido parcialmente exitosas en sustituir a esa clase más blanquita, descendiente de europeos, ¿verdad? Sí. Esos sustitutos han querido reproducir el mismo modelo, ¿verdad? El mismo modelo extractivista y incluso la misma estética, aunque siempre con modificaciones. Esa idea es la que, digamos, está condenada a desaparecer. Y ojalá. Desde aquí, por lo menos, podremos discutir hacia dónde vamos. No sé si con eso se construye parcialmente. Una parte. Poquito, partecita, ¿verdad? Chiquitita. Los anales de la historia dirán, ¿de qué están hablando? Veamos esos podcasts. Ya no hay podcast, por supuesto, y ahora son otra cosa, ¿verdad? Sí. Se ha quedado muy anticuado esto los podcasts, pero veamos qué estaban hablando en esa época y a lo mejor extraen y, mira estos dos que ya se murieron hace tiempo, mira lo que estaban diciendo. Y ojalá a futuro se pueda construir algo. Bueno, qué gusto tenerte aquí. Sí. Este flashazo que nos hemos dado sí. de jueves entre reuniones y tráfico, qué tráfico más, hijo de... Y es bonito hacerlo en persona y con el micrófono, realmente, porque estas pláticas las tenemos tú y yo todos los días, solo que por abonos. Claro. Cambio, aquí quitar todo lo que es lo que trabajamos juntos, lo que está pasando en el país y hablar en términos más como de procesos alrededor de los micrófonos tiene su encanto, así que muchas gracias. Y de desnudar esto, ¿verdad? El tiempo que se puede y que nos deja el arzuismo, que es otra cosa que hay que eliminar, digamos, de nuestra... Bueno, es el aincinenismo, ¿no? Sí, es una versión de... Es una corriente aicinenista. Pero cómo han destrozado esta ciudad, Dios mío, cómo han convertido esta ciudad en algo tan invivible que tenemos que estar corriendo a todos lados porque siempre llegamos tarde y por eso los programas no duran tanto como deberían durar. Pero creo que la reflexión por lo menos ha estado decente bien. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a ustedes. Ya saben, denle al botón de suscribir, Tangente GT. Todas nuestras plataformas tienen básicamente el mismo nombre, la encontrarán de la misma manera. Síganos, den las notificaciones y nos vemos en la siguiente.